tal amigos y hermanos? Muy buenas noches. Estamos junto a ustedes en este su programa Minuto 30, que como cada semana y cada oportunidad traemos para ustedes un momento de reflexión, de conversación, de diálogo con algunos invitados que tenemos la convicción de que son y serán siempre un gran aporte para lo que nosotros podamos conocer. Hoy está con nosotros un gran amigo, hermano en la fe y también con una profesión que es muy interesante. Profesor de la Universidad Católica, escritor de algunos libros y especialmente uno de esos libros donde vamos a ensablar hoy día nuestra conversación. Así que queremos dar la bienvenida a nuestro hermano Abraham Paulsen Bilbao. Bienvenido, hermano Abraham, un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de su libro, un libro que él escribe que se llama Ciudad y Fe. ¿Por qué se llama Ciudad y Fe? ¿Por qué el nombre de este libro? La historia es que tiene que ver con lo que se entiende o se estudia como religión, ¿no? Que es que existe lo que se llama la investigación respecto al proceso de secularización. La tesis de fondo es que desde la modernidad, como que la civilización occidental abandona las religiones o los grandes mitos o las grandes construcciones ideológicas referidas a divinidades, y establece una nueva forma de comprender el mundo desprovista de Dios y más bien centrada en la ciencia y en el uso de la razón. En consecuencia, una de las derivaciones de este imperio del racionalismo es que las instituciones se separan de la iglesia y la vida cotidiana de las personas tiene una suerte de pérdida con respecto a lo que es la religión. Y eso se llama secularización, nos secularizamos, ¿no? Y existen dos tipos de secularización. Una que es la que principalmente abordan los sociólogos, los historiadores, los filósofos en alguna medida, que es la secularización al estilo europeo, ¿no? Y de hecho uno va a Berlín, ¿no?, a Londres y a distintas ciudades que probablemente quienes nos escuchan conocen, y un antiguo templo es una discoteca, o un antiguo templo Eso es se da mucho en Europa. Se da mucho en Europa. Sí. Que no solamente, o sea, en la ciudad es difícil pesquisar el imperio de la fe. O sea, de alguna manera u otra, la iglesia ya no forma parte del tejido urbano. Y por lo tanto como que desapareció la religión de la ciudad. No está, no existe. Por lo tanto uno, o sea, además de la catedral, qué sé yo, la abadía más importante, no encuentra iglesia como significativa. Y existe una segunda secularización a la cual nosotros nos parecemos más, que es la estadounidense, ¿no? En Estados Unidos efectivamente ha habido una especie de despegue, de desapego, de desafiliación de lo religioso, pero las iglesias siguen formando parte del tronco de la ciudad, digamos, son parte importante de la construcción urbana. Y yo defiendo en este texto que las iglesias siguen siendo, ¿no?, una parte importante del desarrollo de las ciudades chilenas, particularmente de tres ciudades que aborda este estudio, que es Santiago, Valparaíso y Concepción. Por lo tanto, si está de alguna manera, ¿no es cierto?, si es visible una iglesia, si son visibles las cruces, implica que un proceso de secularización no es tan importante o no tan significativo como dicen que es, sino que todavía hay algo religioso presente en las personas, ¿no? Sí. Algunos dicen, Abraham, que hay una diferencia entre libertad religiosa y libertad de religión, y que una tendría que ver con la libertad de poder expresarme yo en mi propio sí, núcleo, pero la Constitución de la República conserva y mantiene ese precepto. Es decir, hay libertad religiosa, yo puedo creer en lo que yo quiera, sí, pero no así la libertad de religión. Ahí está un poco más restringida la cosa, ¿no? Claro, lo que pasa es que dentro de la lógica de la secularización, uno de los principios fundamentales, porque hay que entender que el proceso, la modernidad que comienza a gestarse desde el siglo XII en adelante, supone o surge a partir del abandono o la separación entre fe y razón. O sea, la fe ya no explica los elementos más fundamentales de la existencia humana, por lo tanto hay que buscar otra clave. Y esa clave es la razón, la racionalidad, ¿no? Y esto se va desarrollando, y llegamos al siglo XVIII, a la Revolución Francesa, donde uno de los elementos clave es una revolución burguesa, no olvidemos eso. O sea, ahí no hubo una revolución proletaria ni nada por el estilo. Fue una revolución burguesa, y esa revolución burguesa se sustentó en tres principios que eran claves. Uno de esos era la libertad sin apellido, ¿no? La libertad sin apellido. Entonces, de alguna otra manera, lo que se buscaba era una libertad ambigua, ¿no?, que tenía que ver fundamentalmente con la desaparición de la estructura
esta triada de estructura de clases que existían durante el periodo medieval y de alguna manera distribuir los beneficios sociales en función de otros criterios que no eran el nacimiento, digamos, ¿no? Sino que más bien los méritos o el valor del trabajo, etc. Y desde este concepto de libertad aparece la idea de libertad también como liberación del, entre comillas, yugo de lo religioso, ¿no? Y esa libertad, ¿no? Esa libertad lo que plantea es la libertad religiosa, así en términos concretos, ¿no? ¿Eso significaría libertad de creer? Libertad de creer, claro, creer o no creer, ¿no? Okay. Creer o no creer, y que el creer o no creer no signifique una imposición estatal. Una imposición ni un beneficio, un plus, digamos, respecto a lo que yo puedo ser o no ser. Y aparece entonces un grupo que se despega y dice, no, nosotros nos separamos de la creencia, nosotros creemos en otras cosas, ¿no? Los gnósticos, los ateos. Y aparece otro conjunto de personas que creen en la religión, pero ya en una única religión. Y ahí viene como la segunda pata del libro, ¿no? Que plantea de que también hay que tener una lectura de una ciudad, como Santiago, por ejemplo, donde más se centra el libro, una ciudad que fue unirreligiosa, vale decir que el imaginario urbano con respecto a la ciudad, o la religión que construía la ciudad y que tejía la ciudad, era la religión católica apostólica romana que vino con los conquistadores, digamos, ¿no? Y que vino con los conquistadores y que se instaló como una de las patitas, los fundamentos del proceso de colonización en América, digamos, ¿no? Y ese proceso de ciudad unirreligiosa tiene distintos hitos, ¿no? Pero llega hasta claramente hasta 1909 para el caso de Santiago, 1906 para el caso de Valparaíso, cuando aparecen ya claramente otras confesiones religiosas y aparece, por lo tanto, una ciudad plurirreligiosa. Y ahí, por lo tanto, en este contexto plurirreligioso, aparece el tema de la libertad religiosa. O sea, yo puedo optar a creer cualquier cosa, ¿no? De hecho, por ejemplo, en Inglaterra hoy día, la segunda... Hoy dudé si ir a Inglaterra o Nueva Zelanda. Vamos a ir en un país, en un país cualquiera. La segunda religión más importante es el Jedi. O sea, personas que creen, ¿no?, en el regreso al Jedi. Aparecen la religión de estos que se ponen en la cabeza esta espumadera para los tallarines, que se declaran religión. Entonces, que es una ironía, ¿no? Pero lo que quiero decir es que aparece la idea de que yo puedo, de alguna otra manera, practicar cualquier religión en un marco legal establecido. O sea, en Chile por lo menos, y en los países de vertiente católica española que se liberaron de España, se mantuvo ciertos criterios de prudencia respecto a qué significaba tener una religión o practicar un culto, sino que la ley lo que cautela que ese culto no debe romper criterios legales y no debe romper criterios del bien común y de la moral, digamos. ¿Cómo se marca vamos a tocar otros temas, ¿no?, en otros días que usted venga también a acompañarnos? Pero ¿cómo se marca hoy día en Chile el hito religioso? ¿Es marcado? Sí, sí. Pero en lo general, porque como digo, vamos a entrar en los otros programas que tengamos, que vamos a tener. Sí, bueno eso de ir insinuando temas. Exacto, más sí, que, sí, esa es la idea. Sí, o sea, la pregunta es ¿qué caracteriza el paisaje religioso de una ciudad como Santiago hoy día, ¿no? El primer proceso interesante es que tenemos que saber que las únicas religiones que crecen en el mundo, que crecen en términos crecen en términos de adeptos, las dos religiones monoteístas que crecen en el mundo, proselitismo, digamos. Sí, que tienen todavía un mensaje potente que llega a la gente, son los islámicos, los musulmanes y los pentecostales. Por lo tanto, así como, no sé si es correcto decirlo, pero tengo la impresión, de acuerdo a los datos que manejo, que el último templo metodista no se construyó ayer. El último templo bautista no se construyó ayer, ¿no? El último templo de la Asamblea de Dios no está hace un año construido, ¿no? Sino que uno en sus propias congregaciones, las congregaciones tradicionales, las más grandes, se da cuenta de que no crecemos. Y si crecemos, no crecemos de tal manera que tengamos necesidad de instalar nuevos templos, digamos, ¿no? En cambio, los pentecostales todos los años surge un templo, digamos, los metodistas pentecostales, ¿no?, en estas 7 facciones que se dividieron después de Vázquez Valencia. Entonces, hay una marca, ¿no?, una marca que es la presencia de la iglesia evangélica, especialmente su facción pentecostal, en el paisaje urbano. Eso sería primero, y un proceso que es bien interesante analizar, porque hay un profesor, un arquitecto que se llama Rodrigo Vidal, que escribió un libro sobre los templos
¿no? Y él es metodista pentecostal y escribió particularmente sobre los templos pentecostales de una perspectiva arquitectónica. Pero él también reconoce, ¿no? Lógicas de crecimiento de las iglesias pentecostales que solamente voy a decir como el chat, ¿no? Yo soy de los tiempos de los telegramas, pero para que se entienda, como palabras clave, que el gran factor que explica el crecimiento de las iglesias pentecostales son las divisiones, más que la incorporación de nuevos miembros. O sea, la fractalidad, la fractalización de grandes templos divididos, porque se dividen y es una forma como ellos entienden crecer, ¿no? O cómo se piensa, o cómo se posibilita el crecimiento. Entonces, esa sería una... ¿Cuál sería la gran diferencia que existe entre esta división que se hace en Chile hoy día, entre lo que se llama y se reconoce como iglesias históricas y las no históricas, Claro. por llamarlo de una manera, Sí. que van naciendo también, Sí. que van surgiendo en el quehacer religioso Sí. en Chile? ¿Cómo podríamos Claro. distinguir eso? La iglesia histórica ¿Y son por las qué la diferencia? Claro, las iglesias históricas son las que se instalaron en Chile desde 100 años. Ya. Aparecieron los anglicanos, fundamentalmente los anglicanos se hicieron fuertes en la 9ª región, en la región de Araucanía, y en alguna medida llegan a Santiago y a Valparaíso. Los anglicanos, están Alianza Cristiana y Misionera, ¿no? Que venía de Estados Unidos con todo el fervor después de su salida de las Asambleas de Dios. Está la Asamblea de Dios, está la Iglesia Bautista, que llegó en 1906, está la Iglesia Metodista, ¿no? Las presbiterianas también, ¿no? Las metodistas, las presbiterianas, ¿no? Que son las anglicanas, digamos. Y me parece que no me falta ninguna, son como 6 o 7, Sí. ¿no? 6 o 7 que tengo en la memoria. Esas son históricas porque, primero, no llegaron de la nada, sino que llegaron a partir de Un espíritu misionológico. Claro. De intenciones misioneras por parte, me faltó la wesleyana, ¿no? Wesleyana. De la búsqueda de misionajes por parte de sedes centrales que estaban ubicadas particularmente en países anglosajones. O sea, no llegaron de la nada, llegaron con misioneros, llegaron con financiamiento, llegaron con Se objetivos instalaron claros. con ese objetivo. Claro, ¿no? se instalaron con el objetivo de formar congregaciones en Chile. Ajá. Esas son las históricas. Después viene una segunda vertiente, que son las iglesias pentecostales, propiamente tales. ¿Autónomas? Que son- ¿O no necesariamente? Ahí hay una gran cantidad de iglesias pentecostales. Están las que vienen del tronco metodista pentecostal, que es un tronco que se dividió rápidamente, ¿no? El metodista pentecostal, el metodismo pentecostal que viene de Valparaíso, ¿no? Se dividió rápidamente y apareció lo que son las iglesias pentecostales, la Iglesia Pentecostal de Chile, que es Sargento Aldea, ¿no? Una iglesia pentecostal que apareció metodista pentecostal que apareció en Curicó y que se instaló también en Puente Alto. Iglesias también, iglesias yo diría macizas, grandes. Y otras corrientes pentecostales que son iglesias autónomas donde tenemos una gran cantidad. Yo traía unos mapas, ¿no? Para que viera la gente, pero si usted pone, yo por ejemplo hice el catastro de todas las iglesias que existían en Santiago, en Concepción y en Valparaíso, un trabajo de 4 años, digamos, ¿no? Y tuve que eliminar la posibilidad de colocar iglesias pentecostales autónomas. ¿Por qué razón? Porque si no me quedaba una mancha y no se entendía nada, digamos, ¿no? Una gran cantidad, ¿verdad? De hecho, se reconocen del orden de 121 congregaciones pentecostales autónomas, 121 que se organizan de algún modo, y hay otras que, más aún, que no tienen ningún nivel de organización. Entonces, ahí estaríamos en el gran ámbito de las iglesias pentecostales. Y yo separaría este gran ámbito de iglesias pentecostales de lo que se define técnicamente como sectas, que son grupos religiosos que surgen después del siglo XX y que no tienen un largo camino doctrinal. ¿Pero secta en el buen sentido de la palabra? ¿o? Mal sentido, o en el mal es sentido? que no existe un buen sentido para secta. Ajá. Están los testigos de Jehová, ¿Ya? que también son constructores Claro. de iglesias. Están los mormones, que construyen muchas iglesias, no muchas iglesias. Ellos tienen un sistema de construcción de iglesias donde están le llaman tiene un nombre, las dagas, no sé Las cómo, capillas, las todo eso. espadas le llaman, ¿no? Y de ahí ellos realizan emplazamientos, construyen iglesias, ¿no? Los mormones, que son sectas, ¿por qué? Porque Sí, su claro. teología no tiene Sí, más de sí, 100 años. sí, sí. Y unas iglesias pentecostales que han surgido como sectas. ¿Qué pasa que con estos son- movimientos que salen? Por eso, que estos movimientos que vienen de Brasil, ¿no? Fundamentalmente de Brasil, los movimientos que tienen que ver con la teología de la prosperidad, ¿no? Que también muchos vienen de Brasil, de Perú, ¿no? Vienen, y movimientos también relacionados de la prosperidad que vienen de América Central. Ahora, no tengo el rastro, y eso habría que estudiarlo, porque también han surgido movimientos dentro de lo que son los grupos de los grupos los migrantes que han venido desde Venezuela, de Colombia, que también han traído sus propias
fórmulas evangélicas, particularmente del ámbito pentecostal, de la cual no puedo decir nada porque no lo he estudiado, y los haitianos, que tienen iglesias sustentadas, que se parecen mucho al pentecostalismo más norteamericano, digamos, ¿no? Pentecostalismo. Más gospel. Claro, más gospel, y hay un conjunto, un grupo muy selectivo de haitianos que son más bien calvinistas, presbiterianos por la corriente colonizadora francesa de Haití. Pero yo separo, digamos, estos grupos tradicionales, los grupos pentecostales, que son los más abundantes, que estarían como en la mitad, y sectas que estarían en este orden de los testigos de Jehová y los mormones, y nuevos pentecostalismos, nueva forma de entender movimientos religiosos. ¿Cómo entendemos también esta separación que se hace en que Chile es un país o católico o evangélico? ¿Es tan así? ¿Chile No. es un país tan católico o tan evangélico? No, Bueno, las diferencias numéricas son muy grandes, sí, pero cuando hablamos de membresía las cosas ya. cambian. Ahí hay otro tema que probablemente en las preguntas y en el desarrollo de nuestras reflexiones va a surgir, que es bien interesante. Ya el Padre Hurtado, ¿no? Santo de la Iglesia Católica, el Padre Hurtado escribió un libro que se llama Chile, un país católico entre preguntas, ¿no? Él ya a principios del siglo se preguntaba si Chile era tan católico. ¿Intencional eso como pregunta? Sí. Con toda la intención del mundo. Con toda la intención del mundo. De hecho, la gran constatación que uno hace de la lectura del libro del Padre Hurtado es que él se sorprende de que en el mundo chileno existía un catolicismo que nosotros conocemos y nos reímos de eso, que es el catolicismo a la chilena. Que no es universal. Que no es fuera de Chile. Claro, que el no catolicismo existe. a la chilena en el sentido de que la persona es católica, pero a su manera. My way. Claro, por ejemplo, se bautiza, ¿no? O cuando le preguntaban, no decía que era católica, esto era muy común, ¿no? Por eso la predominancia de la religión, contestaba que era católica, pero no iba a la misa, que era no iba ni a las misas de precepto. Un católico tiene cierta consecuencia con respecto a su vida de misa, tiene que ir por lo menos una vez a la semana. No se confesaba, ¿no? Tenía una vida disipada, ¿no? Pero era católico. Entonces, yo diría que desde que nosotros nos conocemos como país, lo que predominó fue una iglesia o un credo católico, pero con un margen muy bajo de pietismo, por decirlo de alguna manera, de pietismo, ¿no? Pero se mantenía una tendencia, de hecho en los censos del siglo XIX hasta el censo de 1905, el 98% de la población era católica. Recién empiezan a aparecer otros grupos evangélicos en el año 70, en el primer censo. Y en el censo del 82, o sea, bastante tiempo después de nuestra independencia, el censo de 1982, por primera vez aparece un porcentaje por sobre el 10% de población no católica que se declaraba evangélica. Y por primera vez en la historia de Chile aparecía como hito que una región del país, que era la región de la Araucanía, era predominantemente evangélica y no católica, siendo todas las demás católicas. Ahí, ¡pum!, apareció, ¿no? Apareció una nueva visión respecto a lo religioso en el mundo chileno. Ya aparece en Gloria y Majestad el mundo evangélico, ¿no? Con un 16%, se estanca en el orden del 16%, y aparece, esa es mi tesis, ¿no? Aparece por ahí, yo diría que después de la caída de la dictadura del 89 más o menos hacia adelante, aparece una nueva forma de entender el evangelio. Y aparece entre nosotros los evangélicos, un evangélico a la chilena, como era el católico a la chilena. Una persona que se declara evangélico, ya sea porque su mamá era evangélica, su papá era evangélico, sus raíces son evangélicas, pero que no tiene ninguna relación con el mundo evangélico, salvo... No tiene una práctica no cotidiana. tiene una práctica cotidiana, ¿no? No tiene una práctica cotidiana. De repente consume música evangélica, ve canal evangélico, pero no tiene una vida de fe inspirada por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí yo diría que esto ha sido, de alguna manera u otra, ha sido oportunidad para que Chile país católico, Chile país evangélico, las cifras dicen que los evangélicos nos estancamos, que nunca vamos a ser más del 20%, vamos a estar siempre entre el 16 y el 20%, y probablemente en 2 censos más vamos a disminuir, y los católicos ya están en clara disminución.
de manera tal que lo que aparece con mucha fuerza y que hoy día iguala el número, supera el número de evangélicos y casi iguala el número de católicos, son los que no creen o los gnósticos. Entonces ya no es Chile país católico o Chile país evangélico, sino cristianos o creyentes, más que cristianos, creyentes y no creyentes. Ese es el mapa mental, ¿no? El mapa de Chile en el 2022. Chile se divide entre creyentes y no creyentes. Ahora, ¿cómo se demuestra eso? Se demuestra por una agenda política donde claramente los temas referidos fundamentales que dividen a los creyentes y los no creyentes están puestos en la palestra pública. Y eso son, en definitiva, algunos aspectos que explican que ya no es católico versus evangélico. Y de hecho, yo siento que hoy día uno estratégicamente, ¿no?, lo que no tiene que hacer es como alegrarse de la desgracia de determinadas religiones, porque lo que les pasa a ellos te puede pasar a ti, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera, por último son creyentes, ¿no? Porque un porcentaje importante que sigue creciendo son los gnósticos y los no creyentes. ¿Cómo se alcanza, nos quedan pocos minutos ya, pero cómo se alcanza la relación, la explosión y el avance, diría yo, de este pentecostalismo más autóctono más que autónomo, ¿sí?, ¿no es cierto?, hacia la otra urbe, en Chile, por ejemplo? Sí. Estoy hablando de Chile como país todavía, sí, sin meternos en las ciudades. Sí. Pero ¿cómo logra este evangelismo evangélico de barrio influir, sí, en la sociedad más alta? Sí. ¿Hay alguna forma de medir eso? Hay algunas. De hecho, cuando yo hice mi estudio, que duró hasta el 2012, 2013, más o menos los datos levantados de la realidad, 10 años, 10 años. Que en 10 años pasan muchas cosas. 10 años han pasado, este país cambió, ¿no? Sí, claro. Entre medio estallido social, entre medio pandemia, entre medio migrante, ¿no? Entonces, lo que había era un proceso en el cual habían iglesias de Dios, por ejemplo. Ya. Iglesias de Dios. Habían iglesias que se llama La Semilla, ¿no? Que probablemente usted la ubica, una congregación que se llama La Semilla. Y otras iglesias de ese tipo, ¿no? Digo de ese tipo porque desconozco más, digamos, información. Que no es menospreciativo, digamos. No, por ningún motivo, ¿no? Que lo que han hecho, han tratado de avanzar colocando o instalando congregaciones en el sector, en el abanico nororiente de Santiago, vale decir Vitacura, Las Condes, particularmente Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, Providencia. Porque ese era un recodo. ¿Pero eso es lo mismo en provincia? Es que voy a decir lo siguiente, ha habido un avance. Ahora, en provincia lo que hay es una élite, por decirlo, una clase dirigente provinciana, que no es tan potente como la santiaguina, salvo el caso de la gente Calama, que tiene hasta auto Audi, digamos. Pero en general, la gente de regiones, la gente de las otras ciudades, son gente que es pudiente, pero tiene algún nivel de ingreso un poco inferior a la gran clase terrateniente, o sea, la élite chilena. Y esa clase yo diría que es más conservadora y es más católica que la élite chilena de Santiago, es más católica, siendo la élite chilena tradicionalmente católica. Pero de alguna manera lo que quiero decir es que este proceso de avance de iglesias evangélicas hacia la élite en Santiago no es asimilable y de hecho no se aprecia constantemente, no es comparable con las clases más adineradas de la otra ciudad. Y otra cosa, que la urbanización o los nuevos sistemas de urbanización que se han implementado en las ciudades desperfilan al mundo evangélico. Y yo esto lo comprendí de un viejo amigo que es pastor, que él me decía que tenían un grave problema para evangelizar porque los condominios no pueden golpear la puerta. Exacto. Entonces, antes, un cambio sociológico. Claro, hay una lógica que ya no se puede hacer, porque antes la iglesia evangélica, ¿cómo crecían? En la calle. En la calle, golpeando o predicando, sí, claro, en la calle, donde se paraban alma querida, predicaban, pero ahora no existe esa fórmula. Y no ha habido, ¿por qué? Porque en la iglesia evangélica lo que pasa es que hay mucho adulto mayor o mucho niño, pero poco joven. Entonces, la capacidad creativa para pensar, digamos, estrategias de evangelización distintas no ha avanzado tanto. Entonces, de alguna otra manera, el sistema se sigue replicando como una especie de bucle, ¿no? De bucle, pero sin tener los efectos que tenía antes. Bueno, ya se nos fue el tiempo.
Lo lamento, pero vamos a invitarle de nuevo para que esté con nosotros en este minuto 30 para seguir compartiendo, pero creo que un buen tema, Abraham, sería para el próximo segmento que pudiéramos tener el próximo programa, hablar sobre la influencia de la religión en la educación chilena, que también se ve un poco en el estudio que usted realizó y que a mí me parece que es muy interesante porque hoy día se pelea mucho esto de que tenemos que enseñar clases de religión evangélica, por ejemplo, o tenemos que enseñar clases de religión católica. Pero hay un segmento muy grande que dice, bueno, y nosotros, que siendo pequeños, siendo pocos, también tenemos derechos. Sí. Entonces, pero bueno, se nos fue el tiempo, nos tenemos que ir. Amigos, nos encontramos en el próximo programa. Queremos agradecer al profesor Abraham por estar con nosotros y compartir nuestra visión de cómo las religiones han influido no solo en Chile, sino que también en el mundo. Muchas gracias, Abraham, y nos encontramos la próxima semana. Un abrazo. Gracias. Gracias, hermano. Gracias por la invitación.